pero yo le decía, no, mira, la poesía en realidad está viva, tenemos que recordar eso de Becker, ¿no? Mientras haya un misterio en el mundo para el hombre, habrá poesía, y de Gustavo Adolfo Becker, y recordar que, bueno, la poesía sigue estando en el fondo del alma, y a veces si uno abre los ojos y los oídos, también la escuchamos afuera, ¿no? En las canciones a veces pueden ser poesía, lo que cantan los niños en los recreos. Hola, hola. Estamos comenzando, disculpen la demora, poniendo en orden la casa. Así que acá unos minutitos más tarde, pero arrancamos. Vamos a esperar que, como siempre, que se conecten algunas personas más. Ahí la veo ya a Maru, que está preparada. Bueno, y les cuento brevemente de qué vamos a hablar en este vivo. Este vivo se enmarca en el fin de la semana de la semana de la lectura en voz alta, la semana que se dedica a esta práctica tan recomendada, tan buena para practicar en familia, ¿sí? Para practicar en general, pero sobre todo para practicar en familia. Y bueno, y se me ocurrió que podíamos, además de compartir lecturas en voz alta de poesías en las historias como estuvimos haciendo este fin de semana, invitar, ¿por qué no?, a Maru, que bueno, que es una escritora que lanzó ya su primer poemario. En Casa de Oro nos encanta apoyar a los nuevos escritores. No va a ser lo primero que hagamos con nuevos escritores, así que digamos que con Maru empezamos una especie de nueva sección en Casa de Oro. Ahí está, ahí se está sumando. Ahí está. Hola Maru, ¿Cómo están? ¿cómo estás? Bien, todo bien, gracias a Dios. Bueno, me Muchas gracias alegro. por invitarme. No, para mí un placer, un placer. Me quedé, como decía en las historias y como también puse en una de las publicaciones, me quedé enamorada de Con Luz No Despertada, así que para mí fue un placer leer tu Muchas poemario. gracias. Un placer, un placer. Así que bueno, dije, Qué bueno, qué emoción. ¿por qué no cerrar con vos esta semana de la lectura en voz alta? Bueno, Muchas gracias. empecemos. Y la verdad que es lo más importante para los autores, viste que hay muchos que no piensan en el lector. Yo, por más que la poesía es una expresión de interioridad también, uno piensa en el lector, entonces esto se agradece, qué bueno, le llegó a alguien, ¿no? Y la verdad que es increíble, gracias. Sí, 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 sí. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito más del libro y de los poemas. Pero bueno, presentate, porque quizás no todos los que estén ahora y los que vean este vivo después más adelante sepan quién sos. Así que bueno, a ver, presentate un poquito. Muchas gracias. Bueno, mucho gusto a todas. Yo soy Marina Di Marco, soy licenciada en Letras por la Universidad Católica Argentina. Ahora estoy haciendo mi doctorado con una beca UCA CONICET, ese es mi trabajo, sobre canciones de cuna, así que también me empecé a especializar un poco en el mundo de lo que es la literatura infantil, sobre todo la poesía y para la primera infancia. Y bueno, eso en el campo académico, si se quiere. Después en el campo vital tenemos mucho. Soy madre de 3 niños, Magda de 6, Bruno de 3 y Clarita Sofía de 10 meses. Estoy casada con Pablo, que es filósofo y maestro. Y, y bueno, también me crié, digamos, en la casa de mis papás. Quizás alguno conozca a mi papá Marcelo Di Marco, del taller de corte y corrección. Me crié en una casa en la que todo el tiempo la literatura, la música, ¿no? Eran como juegos y cosas permanentes, así que nací rodeada de poesía y creo que eso es lo que uno también intenta transmitir a sus hijos, ¿no? Sale natural por la pasión y habrá que buscarle la vuelta a una cosa o a otra, pero yo creo que se va transmitiendo. Escribo desde muy chica y lo que más me gustó escribir siempre fueron poemas. De hecho, el último poema que escribí para Con Luz No Despertada lo escribí, eh, no sé, hace 6 meses más o menos, o sea, 2 semanas antes de mandarlo a la editorial.
En cambio, el primer poema escrito para Con Luz No Despertada es uno que se llama Noches en Plaza Lavalle, ahora pasó por 1000 títulos, pero originalmente era una prosa poética que había escrito para el colegio sobre el Teatro Colón, era a los 8 años. No sé si había que escribir sobre un lugar que te gustara o algo así, como siempre íbamos al Colón con mi familia, y yo de chica estuve en el coro de niños, después trabajé en visitas guiadas del teatro, bueno, lo tengo muy en el alma. A los 13 esa prosa la transformé en un haiku, era como la época de la locura del haiku. Y ahora, y entonces el haiku, para los que no sepan, son poemas breves de 3 estrofas, ¿no? O sea, con una estética oriental muy minimalista y muy de poesía concreta, si se quiere, o sea, como una base de eso, con imágenes muy concretas. Bueno, yo lo había transformado en eso. Y ahora para Con Luz No Despertada lo alargué un poco más y lo hilé mejor y tomé esas bases que le encontró mi papá, que la tenía en una computadora vieja. ¿Podés hacer algo con esto? ¿Qué podía hacer? Y apareció mi marido en ese poema, imagínate, o sea, Qué muy lindo, actual. qué lindo. Sí, qué lindo. Así que Bueno, eso es vos un sabés que poco mi cuando, historia. bueno, me encantó y te digo que cuando me llegó, me hiciste llegar el libro, creo que me empecé a enamorar del libro a partir de un poquito del extracto de tu biografía y te explico por qué. Porque en Casa de Oro tratamos, bueno, humildemente, de transmitir todo esto que vos estás contando, digamos, como parte de tu vida, ¿no? Cómo hacer que el arte, que la literatura, que la música sean parte natural en la crianza de nuestros hijos, de los chicos, ¿no? No solamente en Casa de Oro hablamos para las madres, aunque a veces creo que especialmente hablamos para las madres, pero también hablamos también para los profes, para los docentes, los maestros, y es tan importante que si nosotros no nos apasionamos con algo, es muy difícil que después se los podamos transmitir. Y bueno, me encantó ya desde el principio con esa biografía, dije, bueno, vamos a ver con qué nos encontramos. Y bueno, y se refleja tal cual en los poemas esto que vos estás contando de tu vida. Así que me encanta. Y bueno, a ver, contanos ahora un poco de Con Luz No Despertada, cómo surge y además el nombre que me encanta. Muchas gracias. Con Luz No Despertada eso es el producto, como les decía, de muchos años, de ir pensándolo, de ir viéndolo. Tengo un amigo, Cristian Valenzuela, que nos conocemos hace un montón, eh, y yo le decía, por si ve el vivo, no lo menciono, pero yo le decía, desde que tenía 15 años, digo, che, yo tengo que publicar un libro de poemas, mis poemas están ahí, están buenos, o sea, en ese momento la verdad que no sabía, pero algún día tengo que publicarlos. Bueno, ahora ya hace más de 15 años que trabajo asesorando a autores, o sea, fui como asesora, ¿no?, en el taller de corte y corrección y acompañando sobre todo a poetas, en especial a Laura Echeverry, que es una de las amigas a quienes, porque nos hicimos amigas, a quienes está dedicado un poema del libro. Y, y la verdad que, bueno, me di cuenta, fue la segunda semana de la cuarentena estricta del año 2020 que dije, tengo que hacer algo, este es el momento, y bueno, Es no ahora. dormía, estaba, imagínate, docente en casa, 3 niños, Sí. una ya en edad de jardín, no, perdón, eran 2 hasta el momento, todavía Ah, faltaba bien. una, estaba en la mente de Dios. Pero les decía, viste, le digo a Pablo, tengo que hacer algo, y terminé quedándome despierta 1 o 2 semanas, o sea, no es que no dormía nada, pero no dormía demasiado, me quedaba la noche, iba pasando los poemas, iba checándolos, corrigiéndolos. Después de eso vino el trabajo de corregirlos con mi papá, necesitaba esa tercera persona autorizada que los viera, que los leyera, que le hiciera lo que yo hago también con mis alumnos, ¿no? De ir Claro. guiándolos un poco, poniéndose en el lugar del lector, pero también de un lector especializado, ¿no? Que sabe, que busca que no repitas, que no tengas, o sea, que no repitas lo que no hay que repetir, que me ayudó a ir armando las rimas, bueno, y la verdad que la mayoría de los poemas, tengo que decir, la corrección fue impecable, la mayoría de los poemas, es raro porque los que a mí más me gustan quizás son los que tienen más correcciones de él, o sea, los que más trabajamos juntos, pero los que yo veo que más llegan, Marta en silencio es uno de ellos, Con Luz No Despertada es otro, Ay, los que a la sí. gente más le llegan son los que prácticamente salieron así, o sea, después de mi propio proceso de corrección individual. Así que bueno, Wow. eso es nada, es algo simplemente para hacer notar, pero es un libro en el que esta idea de no despertarse, la luz no se despierta porque nunca se durmió,
era esa luz que a mí me estaba acompañando, ¿no? Nosotros dejábamos entreabierta la puerta de mi cuarto y entraba la luz del pasillo y esa era la luz que acompañaba mi trabajo, ¿no? Yo siempre fui muy nocturna, mi poesía para mí es nocturna, en la imagen nocturna sabemos también, digamos, dentro de los símbolos casi antropológicos que hay algo de maternidad, algo de nido, algo de nutricio, todo eso está Crianza. representado en lo nocturno también. Eh, entonces yo trabajo de noche, a veces escribo el libro, a veces estoy con artículos. Y también es esa luz que se pone al lado de la cuna del bebé, ¿no? Porque una de las primeras cosas cuando estaba preparándome para tener mi primera bebé, que había leído, era que se solía dejar una lucecita de noche encendida al lado De de la noche. cuna por si había que cambiarla a la noche, por si había que hacer algo. Entonces, esa es mi luz no despertada, digamos, que yo creo que Una para mí belleza. es un símbolo de la infancia y de la maternidad. Es una luz que siempre está despierta. También es un símbolo de la fe, sin duda, pero en el caso particular del poema está rodeado, o sea, cargado con esos símbolos. Un símbolo de la maternidad. ¿Vieron eso que dicen que las madres nunca dormimos del todo, no? Porque siempre tenemos como, casi como el soldado en guerra, una parte del cerebro Sí, 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 despierto. sí. Es un poco eso también, que nos tensiona y que al mismo tiempo nos permite nutrir esa entrega, creo yo. Así Exactamente. que un poco de todo eso es lo que intento reflejar en el libro, que tiene sutilmente delineadas tres partes. La primera habla un poco acerca del arte, tengo un poema sobre, ahí tengo un poco sobre el Teatro Colón, algunas cosas de música, un poema Kintsugi o reparación de añicos con oro, sobre este arte japonés de reparar los cuencos rotos con oro, que es un poco un Sí, arte poética. Esa es la primera parte. La segunda es una parte bien relacionada con la espiritualidad, que tiene muchas oraciones en general. Marta en silencio es una de ellas, o estas imágenes como místicas también, como oración del alma esposa. Y la última de las partes es la que se va orientando hacia la infancia, ¿no? En el medio, entre espiritualidad e infancia, tengo este poema que se llama Oración de Cuna, que no es una canción de cuna ni una oración, o sea, es las dos cosas a la vez en son las realidad. dos cosas, tal cual. Y después de este ya aparece toda la parte donde hablamos más propiamente de la infancia y la maternidad. Que igualmente está muy bueno que digas que es una sutil línea, ¿no? Una sutil separación, porque en realidad, ahora que me lo decís, bueno, si uno se da cuenta que hay poesías con una temática y otra temática y otra temática, pero eh, no sé, a mí todas me dieron esa sensación de retornar a la infancia, pero desde la mirada de una madre, aún las que son más místicas, porque no es la oración o la poesía de cualquier otra persona o la que leemos de un santo, sino como la madre, ¿no? Después sabemos que las que somos madres sabemos que después de, de, de que Dios nos bendice con la maternidad, las cosas se ven de otra manera, ¿no? Aún las que pensábamos que ya las teníamos totalmente conocidas, después de la maternidad las vemos con otros ojos. Y todos los poemas toquen la temática que tomen. Yo, a mí por lo menos lo que me pasó, es que me las estaban contando, me las estaban compartiendo desde una mirada de madre. Entonces me sentí tan identificada bueno, fueron Qué esas las bueno. palabras que me surgieron después para la reseña. Y, Es que y un otra poco lo cosa que vos que, decís es que es el tono, ¿no? O sea, los poemas tienen claro, una temática, pero hay un tono que es el mismo y que yo intenté que ese mismo tono estuviera en esos poemas de verso libre, que son la mayoría quizás, en un poema más con forma como de canción, como Regalitos para Magdalena, que ay, está sí, es basado hermoso. este, Regalitos en un poema que se llama, en una canción que se llama Regalitos de Juan Quintero y Luna Monti, y en un soneto, ¿no? Porque también hay un soneto, entonces es Hay como un que soneto. no importa la forma métrica o la forma que asuma el poema, que se relaciona con su propia temática, todo está en un mismo tono. Como cuando vos estás hablando con un amigo y de repente decís, y no sabes lo que pasó, o de repente decís, "Mm". O sea, cambiás los tonos para hablar, pero el tono general sigue siendo el mismo. Es una charla con amigos. Exactamente. Yo eso es un poco lo que quise lograr con el libro. Bueno, por lo menos en mí lo lograste. En mí lo lograste. Yo hice, bueno, y después hablas de que a mí también me atrapó mucho, que es como un viaje, ¿no? Es como comenzar un viaje a través de los poemas,
a través de los poemas, comenzar un viaje, hacer un viaje desde esa niñez, ¿no? Desde esa niñez pura, bien sencilla, ¿no? Porque también hablas no me gusta decir la niñez de antes, porque yo anhelo esa niñez para mi hijo también, ¿no? Pero de esa niñez que tuvimos nosotras, hasta llegar a la mirada de madre, ¿no? Yo me sentí transportada en eso, me vi niña y me vi madre pasando por todas las temáticas. Y otra cosa que me gustó mucho del poemario, que nosotros acá en Casa de Oro tratamos de buscar literatura de este estilo, es que nos permitan también tener, además de disfrutar la literatura, porque es arte, y sobre todo más si es poesía, que nos permitan también poder conocer, ¿no? Conocer más cosas, ahondar. Y vos haces mucha intertextualidad, nombrás a muchos autores, bueno, nombrás lugares, y está muy bueno porque además de los poemas, hay que contarle a la gente que vos los acompañás, no a todos, pero acompañás los poemas con notas. Y la verdad que tienen una riqueza enorme, porque quien quiere después trabajar, por ejemplo, en familia o con sus hijos, estos poemas, puedes, no sé, disparar para cualquier lado y les puede servir hasta para estudiar, para aprender. Y eso me parece genial. Qué bueno, la verdad que no lo había pensado en realidad, ahí me surgió mucho en esto de esta charla con amigos, digamos, que yo le ponía, por ejemplo, el poema sobre el otoño, que el título es Nuestras voces resecas cuando susurramos juntos, que es un verso de Los hombres huecos de T.S. Eliot, y que mi papá me dijo, ese, ponele Mare Nostrum, había otro que tenía un título en latín que después no quedó, otro título en latín, pero ya era más enrevesado, y mi viejo me dijo, pero vos estás escribiendo este libro solo para tus amigos de la facultad, como que nadie más va a entender todas las líneas o todas las competencias. Y como justamente Eliot en La Tierra Baldía tiene unas notas que son gloriosas, que se las Sí. corrigió de hecho Ezra Pound, bueno, yo dije, mirá, si Eliot lo hizo, yo recontra humildemente lo voy a hacer en un tono más personal, más marcado. Mi papá también lo hizo en una antología suya, pero bueno, esto es poesía, es distinto. Y me pareció que estaba bueno porque siempre consideré que la intertextualidad debe ser una puerta hacia Exacto. otros mundos literarios o artísticos de sentimiento, ¿viste? Hay homenajes como el que hago a Isaac Blecher, el poeta. Bueno, todo eso quería dar un poco, dejar constancia de eso y me alegra que haya gustado y que haya repercutido para bien, porque un poco Sí, vivimos hoy en el mundo del hipervínculo, ¿no? O sea, yo te mando un exacto. WhatsApp y te digo, hola Cintia, ¿cómo andás? Espero que todo bien, bueno, contame de tu familia, ¿qué onda, cómo están? Y te paso este link, mira, y ahí vos tocas y antes de responderme capaz cómo estás y de hablar de la vida, ya te fuiste un hipervínculo. Entonces nuestro cerebro está moldándose un poco a eso y como Sí, vos decís, creo que lo mejor y lo que vos haces en definitiva es no ser apocalíptico, ¿no? Como diría Humberto Eco, y no cerrarte a eso, sino aprovechar lo bueno de esto que nos da la exacto. tecnología, asumir que quizás es un modo, o sea, es un modo de cognición también y un modo de conocer y de comprender. Entonces, digamos, bueno, vamos a esta literatura hipervínculo también, ¿no? Que funcione de este modo. Claro, Eh, sin que sea el hipervínculo, sea distracción, sino que sea profundización. Me parece que es una linda exactamente. propuesta. Exactamente. Bueno, y acá en Casa de Oro, sobre todo nos siguen mamás que hacen educación en casa. Yo soy una mamá también que educo en casa y entonces me siguen sobre todo, o siguen a la cuenta, mejor dicho, mamás que hacen educación en casa. No solamente, porque también hay mamás docentes, etcétera. Pero bueno, tenemos un poco la cabeza, las mamás que educamos en casa tenemos un poco la cabeza con ese chip puesto, ¿no? Bueno, a ver, además de disfrutar de la literatura, ya sea una novela, una poesía, lo que sea, bueno, ¿con qué lo puedo conectar? ¿A dónde puedo llevar? ¿Hacia dónde los puedo llevar? ¿Qué otra puertita puedo abrir para exprimirlo, ¿no? Y a mí me pareció que ayuda mucho, porque eh, nosotros acá también hablamos mucho de la literatura como un medio de una enseñanza, de la enseñanza integral. Y entonces me Mm. pareció que este poemario tiene eso, ¿no? Tiene eso, ayuda mucho para eso. Acá están Qué preguntando, perdón que lindo. interrumpa, ¿dónde Sí. puedo conseguir este libro? Dice, ya quiero conseguir este libro, dice Manu, que Manu es
es una amiga mía, mamá de una amiga mía, las dos son amigas, pero mamá de una amiga mía, y ella también escribe muy tímidamente y se animó por primera vez a leer un poema que hizo ella Ah, me ahora este encantó. fin de semana para las historias. Y la verdad que, nada, yo agradecida Me de la vida encantó. porque se animó. Así que dice, ¿dónde puedo conseguir este libro? Así que aprovechemos ya que preguntó y contanos un Genial. poquito. Bueno, muchas gracias. Primero que nada tengo que decir que yo le comenté en el reel del Ah, poema porque me pareció fascinante. Eh, yo cumplo el 6 de mayo y el 6 de mayo de 2017 creo que fue, en el Congreso de la Feria del Libro, habló un grosso, era el más grosso investigador sobre canciones de cuna castellanas que se llamaba Pedro Cerrillo. Y justamente le preguntaron si conocía alguna canción de cuna del embarazo. Y no conocía ninguna, ah, no conocía ninguna. Y aquí ella pudo presentar una, así que eso la honra. Bueno, un año después falleció Pedro Cerrillo, por eso yo digo, mi gran regalo de cumpleaños fue poder ir a verlo esa última vez que vino a la Argentina. Pero bueno, agradezco y felicito entonces por el poema presentado, una hermosa canción de cuna muy original, aunque no, o sea, parece re sencilla, pero es muy original porque no hay sí, eso. Pedro no Cerrillo no hay. la conocía. Y bueno, le dije, entonces yo le comentaba esto, y vamos entonces a la respuesta concreta. Gente, el libro se consigue muy fácilmente. Se consigue en las librerías Jenny, el Ateneo, y Cúspide, en Capital Federal, en Rosario, en Córdoba, en muchas provincias está presente el libro. Por ahí quedan todavía algunos ejemplares por las librerías de la costa atlántica. Además se consiguen Bien. otras librerías, menciono algunas de Capital Federal o Gran Buenos Aires como Eterna Cadencia, Libros del Pasaje, ahí lo van a encontrar también. Y si no, fundamental, pongan con luz no despertada en Mercado Libre. Les van a Exacto. ofrecer un despertador con luz y además le van a ofrecer mi libro, que sale mucho más barato que el despertador con luz. Así que pueden comprarse mi libro, que les despierta el alma, como les decía No, hace unos no, días en Stories, pero se consigue lo entonces en vale. Mercado Libre y en temática.com. Y si están fuera del país, en la página de editorial Barenhaus, con B larga y con H, Barenhaus, que es la que lo edita, pueden encontrar en la web de ellos el ebook y comprarlo desde cualquier lugar del mundo. Bueno, Que, acá había queremos mamás de llegar. Chile, de Colombia, ¿no? Así que bueno, sepan que se puede conseguir también afuera en ebook y que vale la pena. Yo me lo devoré y me encantó. Viajé y me encantó y creo que no va a ser la primera vez que lo lea. Acá dice Manu, muchas gracias por tu comentario. Eso me anima para seguir escribiendo. Un poco, que estaba un poco dormido en mí, dice. Así que, sí, Bueno, bueno, ella me lo ahí mandó hace está. bastante al poema para que lo leyera. Y la verdad que yo le dije, seguí escribiendo porque esto es una belleza, me encanta cómo transmitís y demás, y me puso muy feliz cuando se animó a compartirlo ahora este fin de semana. Así que son como esas cositas que este fin de semana me regaló. Así que bueno. Bueno, y hablando de poesía, ¿no? Bueno, un poco ya medio lo Ahí dijiste, ¿no? Pero, preguntan, perdón, si se consigue en Mendoza, se ah, consigue en Mendoza, sí. Se consigue en Mendoza sin problema. y Mendoza, creo que cualquier libro que quieran se consigue en Mendoza. Son esas provincias que llega todo, así que aprovechen. Mira, sí. Gracias a Dios. Después, yo te iba a preguntar, ¿no? Porque eh, un escritor, a ver, es algo muy especial ponerse a escribir. Y, a ver acá, Sol, perdón, antes de escribir, por supuesto, una caricia al alma para los que leemos. Totalmente, totalmente. Ahí, Sol. Muy bien, a ver si hay más. No, acá termino. Ay, perdón. Ahí estoy poniendo temática.com, que es la página donde lo pueden conseguir desde cualquier lugar del país. Eh, Ahí está. muy fácil. Perfecto, perfecto. Bueno, ¿y por qué poesía? Porque un poco ya lo contestaste, ¿no? Pero como para introducir un poquito lo que te quiero preguntar después, ¿por qué poesía? Porque un escritor tiene como un abanico grande, ¿no? Para ponerse a escribir, ¿no? Y la poesía hoy, lamentablemente, no es lo más común, no es lo más común no encontrás muchos poetas y no encontrás tampoco quien sepa valorar la poesía. Entonces, ¿por qué poesía hoy?
Y vos que sos joven. Bueno, hay muchas respuestas. Primero tengo que decir que, bueno, ahí se unió, por ejemplo, el Sur, Taller Literario, un genio. Alejandro, la verdad que hay muchos grandes narradores también, es mucho el abanico que uno puede elegir. La cuestión es también pensar con qué criterio uno lo hace, no esto de decir, "Ay, voy a tener lectores o no voy a tener lectores". En realidad uno genera un poco un lector ideal en la cabeza, a ese lector le estamos hablando, con ese lector queremos ser claros y después, bueno, esperamos que, nada, que la otra parte, la llegada del libro se dé. ¿Por qué poesía? Yo creo que la poesía hoy en día, lo hablábamos hace un tiempo y nos debemos un posteo con la cuenta de Cime Negro, que es una cuenta de filosofía y cultura en general. Eh, Hablábamos sobre que la poesía, él decía, había puesto así, quizás un poco, hablando mal y pronto, decir, no, la poesía está muriendo, como esto de que ya no se lee, ya no se busca. Hay como una movida joven de poesía que tiene más que ver con como con una interpretación libre o, ¿cómo sería así? Los jam de poesía y todo ese tipo de cosas que quizás no es mi estética, no es mi forma de hacer poesía, pero yo le decía, no, mira, la poesía en realidad está viva, tenemos que recordar eso de Becker, ¿no? Mientras haya un misterio en el mundo para el hombre, habrá poesía, y de Gustavo Adolfo Becker, y recordar que, bueno, la poesía sigue estando en el fondo del alma, y a veces si uno abre los ojos y los oídos, también la escuchamos afuera, ¿no? Las canciones a veces pueden ser poesía, lo que cantan los niños en los recreos eh, también puede Ahí ser está. poesía, Esperá, y es poesía, entonces, creo que estás teniendo un pequeño problemita no sé, díganos ustedes si de, escuchan bien, porque yo la siento como, ahora ya como que está volviendo, pero como que en un momento se ahora cortó sí, y no se llegó a entender. Díganos bueno, ustedes si se escucha bien. Ahora te escucho mejor. Ahí está. bueno, no, les Bueno, mi decía, pregunta eso de que hay igualmente, poesía en todos obviamente, era lados, capciosa, ¿no? Porque no, obviamente que yo no pienso que la poesía se esté muriendo, ni mucho menos. Y más, ya vuelvo a repetir esto, ¿no? Cuando uno conoce en este mundo de la. y te perdimos a vos. Se escucha bien, va bien, bueno, perfecto. Se ve que Gracias, yo te pierdo por momentos. sí, puede ser. Eh, Siento que Hola, todo lo pienso en poesía. a ver ¿Ahí ahí. me escuchas? Ahora te escucho, sí. Yo me había Oh, quedado, me parece que era yo la del problema sí, de internet. Ahí puse sí, datos, ahí está. ahí está, muchas gracias. Bueno, voy un poco al punto para salvaguardarnos de estas cuestiones tecnológicas, para responder, ¿no? ¿Por qué poesía? Que me parece una muy buena pregunta. Y diría, por un lado, porque me nace, les decía recién, no porque es lo que me surge. Por otro lado, también pensando en que yo siento la poesía, así a veces se me ocurre una idea para un cuento y no sé si es que es una mente perezosa que se va para el lado de la poesía, pero digo, no, no, esto no lo resuelvo en un cuento, lo resuelvo en un poema porque es muy poético. O sea, hay cosas que me pasan todos los días que digo, che, esto en realidad es muy poético. Eh, por ponerles una idea en la cabeza que me parece que está buena para todas las que, o todos los que les surja o quieran escribir también pensando en esto. Quizás haya muchos que sigan a Karina Gao, que es amiga, yo la conozco desde hace mucho tiempo, de Montpetit Glutón, cuando tenía 400 seguidores, que bueno, ahora son un montonazo, y ella siempre decía que para armar un menú, ella recomienda decir, mira, mientras estás lavando los dientes o estás esperando el bondi, pensate 3, 4, 5 comidas y esas después las vas dividiendo en la semana, ¿no? Esa era su idea de menú, lo vas haciendo en la cabeza. Bueno, así yo también hago mis poemas, ¿no? Estoy bañando al bebé, literal, fue el caso del poema Mare Nostrum, estoy bañando al bebé y se me ocurre ese poema. Y después viene el segundo consejo, para seguir con gente así muy conocida, este se va de tema, que es el consejo de Stephen King, ¿no? Stephen King decía que cuando uno tenía una idea para escribir, no tenía que, como todo el mundo dice, ir corriendo a anotarla, sino que lo que tenía que hacer era dejar que decante en la cabeza. Si es una buena idea,
y Stephen King ha tenido muchas, evidentemente, el tiempo va a hacer, o sea, va a pasar el filtro del tiempo y te vas a quedar con esa idea. Entonces, a mí es eso lo que me pasa. Se me ocurre el poema y 2 o 3 versos que se me graban musicalmente en la cabeza y si queda, queda. Y si no queda, es porque no valía la pena. Ahí está Damián de No, Canta sobre las ruinas. Hola, Damián. Gracias por hola. unirte. Bueno, esta es un poco la idea. ¿Y por qué poesía? Porque yo lo vivo así, ¿no? Sos Creo que ese es el poesía. modo de vivir. Sí, se nota porque sos, sí, sí, hablas de, sí, con la poesía así en los labios. Bueno, me encantó. ¿Y por qué te hice esta pregunta? Aparte, porque me parecía interesante conocer tu respuesta. También porque durante estos días que estuvimos compartiendo, bueno, la reseña, que estuvimos compartiendo también en historias estos poemas leídos, etcétera, por privado varias mamás sobre todo, me preguntaron si podíamos recomendar o si podía recomendar poesía para niños, poesía para compartir en familia. Y yo dije, bueno, ¿por qué no aprovechar el vivo también? Vos que de alguna manera sos especialista o te estás especializando en todo esto de literatura para niños, bueno, que nos puedas saber ayudar, recomendar y que nos comentes a ver por qué considerás que hay que leer poesía en familia, o sea, que la poesía debe vivir en el hogar, ¿no? Así que bueno, Qué me buena imagen. gustaría... La poesía debe vivir en el hogar. Miren, te pido un segundito, Cintia, porque nadie está revolviendo la salsa y se me va a quemar la salsa. Los dejo con esta idea. La poesía debe vivir en el hogar de la genia de Cintia y ya vengo. Y yo mientras les voy contando, eh, que, bueno, vieron que yo en historia siempre trato de compartir algún poema, alguna poesía, algunas estrofas que Juan José, mi hijo, va estudiando todas las semanas, ¿no? Todas las semanas él se aprende una poesía a modo de juego. No es que nos sentamos a estudiar la poesía, sino que mientras yo lavo los platos, mientras estoy lavando la ropa, mientras estoy cocinando, lo que sea, vamos repitiendo a modo de juego la poesía. Y así como un juego, él se la aprende y después uno la escucha que jugando con sus autitos la está repitiendo y se va corrigiendo él mismo porque se acuerda. Y si no me pregunta, no me acuerdo cuál era la palabra, bueno. Y juega con Qué las bueno. rimas, sí, ama y juega con las rimas y esto, y bueno, y ahora se está aprendiendo esta que compartí de Gabriela Bernardo. Mistral, Ah, que comparten como el amor por esa poesía con su prima, que tiene 8 años. Miren lo que estoy hablando. Mi nene ahora va a cumplir 5 y mi sobrina tiene 8 y a ambos les gusta mucho esa poesía. Se la aprendió primero mi sobrina y se la recomendó a él para que se la aprendiera. Así que es juegan con hermoso. eso. Y mi nene juega a inventar poesías. Entonces viene y me dice, mamá nota, porque todavía no escribe, está aprendiendo. Entonces me dice, mamá nota, mira la poesía que inventé. Capaz que son Ah, cuatro estrofas que nada, él quizás no tiene un sentido, digamos, la historia, por decirlo de alguna manera, ¿no? El argumento de la poesía, pero cómo maneja la rima al final. Y eso es porque el oído se va educando, ¿no? En la lectura exacto. Sí, de la poesía. sí. Yo creo que la educación en la poesía y esta idea de que la poesía viva en el hogar pasa por, eh, diría, por varios lugares. Por un lado, o por 3 lugares, si queremos, como para decir cuestiones esenciales de la poesía, ¿no? Una es la que vos decís, que es la musicalidad, o sea, pasa por el oído, si se quiere. Cuando la poesía pasa por el oído es cuando tiene que ver con la métrica, tiene que ver con la rima, con las aliteraciones, ¿no? Esos sonidos que se repiten como y de gordos bongos sordos de Nicolás Guillén, de la balada por de los dos abuelos. Bueno, ese tipo de sonidos son los que se van impregnando y, y lejos de no ser algo que se toque con lo intelectual, o sea, esto del oído, ¿no? Que uno dice, ah, la poesía es sentimiento, ¿no? Pero también la poesía es, sin que esto la desmerezca ni la vuelva racionalista, también la poesía tiene su parte intelectual, ¿no? Una parte intelectual que me está hablando de que los sonidos son parecidos entre sí, eso es algo que existe en el lenguaje, y después eso es algo que en realidad está en la lengua cotidiana, ¿no? Exacto. Me va enseñando cosas acerca de las palabras y de mi relación con las palabras que yo no conocía, partiendo primero desde el oído, y después llegamos al otro lugar, que es el lugar del sentido, ¿no? O sea, yo creo que la poesía sirve para aprender que las cosas
son inteligibles, ¿no? Que el arte es inteligible, que es algo de lo que yo puedo extraer sentido. No digo un sentido único, totalitario, estático y, digamos, monolítico, sino un sentido que yo puedo, en el que yo me puedo volcar, ¿no? Y en el que yo puedo verme reflejado también. Porque yo, digamos, no creo que la poesía tenga que ser algo mensajístico, ¿no? O sea, o la literatura en general o el arte, pero creo que la poesía es paradigmática en cuanto al arte. Yo creo que tiene que tener un sentido, pero es un sentido que son múltiples, ¿no? Como Julián Marías decía un poco, una obra de arte es como una casa en miniatura, que yo la levanto y dependiendo de por qué ventana mire, veo algo distinto. Y no es que es distinto lo que está adentro, es que depende de la ventana. Cada uno llega con una ventana a la obra de arte, ¿no? Y entonces Exacto. vamos resignificándolo e interpretándolo, pero el poema en sí tiene sentido. Y eso es algo que también nos enseña la poesía y que está buenísimo que los chicos aprendan que, que la poesía es inteligible al punto de que canciones de María Elena Walsh o poemas de María Elena Walsh que son nonsense, o sea, que son sin sentidos, por poner el caso, como podemos decir, cualquier trabalengua, ¿no? Que no parecen no tener sentido, No, al igual contrario. están enseñando algo, porque Sí. nos están enseñando que se puede jugar con los sentidos y con la supuesta ausencia de sentido, ¿no? Nos están enseñando que la poesía también es lúdica y que la lengua está hecha para comunicar, pero que también está hecha para jugar. No, de Dios la hecho, hizo así, claro, ¿no? y de hecho así se enseñaba antes a leer y a escribir, o sea, la pre, digamos, de lectoescritura era un juego con los sonidos. Y hoy se perdió Claro. esa parte y los chicos no logran, o sea, se va directamente a la escritura quizás memorística, ¿no? Y no han jugado con trabalenguas, con adivinanzas, con versitos, con canciones, con nanas, no han jugado con nada de eso, que es lo que quizás ahora no sé, uno comparte algo no sé, en mi caso, comparto algo de Juanjo jugando con palabras, y antes era lo más normal del mundo y hoy la gente se sorprende, ¿no? Y hoy cuesta también que los chicos lean o que interpreten o que comprendan, porque es como que se perdió esa primera etapa del contacto con la lengua, bueno, que si, digamos, si se pierde y en ningún momento se hace consciente, se retoma, nada, quedó ahí un hueco, un agujero negro y bueno, y hoy vemos como digamos, los estragos que hace todo eso. Así que Claro, bueno, me parece para genial. recomendar a la par de, no, a la par de estos elementos que vamos mencionando, yo creo que, digamos, quizás pensando también en lo que se encuentra en librerías, ¿no? Que no me parece mal presentarlo por ese lado, Claro. en cuanto al sentido o a los poemas que van por el lado del sentido, yo les recomendaría a dos autores, quizás no son de nuestra línea, si se quiere, pero sí son súper respetables en la parte poética y hay mucho que puede resonar muy bien. Una es Liliana Cineto, que Ujú. empezó siendo es maestra, es narradora, cuenta cuentos, conoce mucho de poesía y tiene unos poemas hermosos. Recomiendo mucho Amor en la biblioteca, es un poema divino. Ese lo encuentran en internet, si lo quieren buscar, Amor en la biblioteca, Yo voy que tomando son nota, porque si este vivo se muy llega a bien. perder, por Dios no No, lo por favor. permita, pero vieron, la tecnología es así, yo igualmente después comparto todo esto que Sí, estamos hablando. muy bien. Eso por un lado, en la cuestión del sentido. Después en la cuestión de la música, yo voy a recomendar toda la vida a Luis María Pesetti, es Ah, un capo, la tiene muy clara en un montón de cosas. Después hay cosas así como de rebeldía medio gratuitas que no puede estar de acuerdo o no, pero no están en los poemas. Es un grosso claro. en las rimas que hace y tiene unos poemas y unos cuentos también. La novela, por ejemplo, Frin, que van como al alma de los niños, entiende muy bien a los chicos. El ¿Eh? alma del Yo niño, creo sí. que Pesetti es alguien para recomendar y que lo agarro por la cuestión esta del oído, va perfecto porque él es músico Bueno, también, a mí músico educador. me pasa también con Borges, por ejemplo, ¿no? Que uno dice, bueno, en nuestra línea, digamos, ¿no? Entre la gente que uno se puede mover, dicen, bueno, Borges no por tal o tal cosa. Y en realidad, por ejemplo, como poeta, yo me acuerdo que cuando tuve
una profesora que lo adoraba, a Borges, y nos mostró cosas de Borges que no es la que, digamos, por lo que más lo conocen. La primera etapa de la poesía de Borges es una Sí, belleza y tiene cosas concretas mezcladas claro. con fantasía que son una belleza para poder leer en familia, compartir con los chicos, tienen musicalidad. Entonces yo siempre recomiendo por la poesía, por la primera poesía. Minutito, ¿eh? En Sí, mi primera amor, ya voy. posición. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Me está llamando ahí mi niño. Se ve que Lindo. perdió a papá. Así que, Bueno, no, totalmente. Es que es un poco lo que dice Santo Tomás de Aquino en los consejos, ¿no? Para el estudio, también dice, bueno, hay que abrirse a la verdad, si no, nunca hubiera leído a Aristóteles, básicamente, creo yo, Averroes, exactamente, entonces, nunca exactamente. hubiera abrevado en un montón de fuentes en las que es necesario abrevar. Sacaremos lo bueno, despejaremos lo malo, nos quedaremos con lo bueno. El espíritu sopla en todos lados y yo creo que hay que favorecer eso. A la par de Pesetti, recomiendo también a su esposa en música, que es Magdalena Fleitas, que tiene unas canciones preciosas en Risas de la Tierra. Está todo en internet, está todo en YouTube en su canal de Risas de la Tierra. Es hermoso y se me ocurrió porque hay una canción que cuando la terminamos de cantar con unos amigos, una de ellas, que se llama El tiempo del corazón, que les va a encantar, es hermosa. La terminamos de cantar con unos amigos un día que nos habíamos ido al campo y Magdalena tenía 2 años y dijo, el Espíritu Santo funciona. Perdón, Nos ahora te tengo que dejar caímos. yo. Te tengo que dejar yo que voy a No, no, ver qué tranquila, pasó no, y tranquila. vos seguí que yo te. Les hago la tercera o el tercer punto, si se quiere, entonces hablamos del oído y hablamos del sentido. Y algo que está como un poco entre medio del oído y del sentido, ya lo encontraremos, es el cuerpo, ¿no? O sea, esto de qué me pasa a mí en el cuerpo cuando leo poesía. Son muchas las cosas que pasan cuando leo en voz baja, ¿no? Cuando leo para adentro, porque cómo estoy sosteniendo el libro, si es un libro, o cómo estoy centrando la vista en esta pestaña de Google Chrome, si eso es lo que es, y ese es mi modo de leer poesía. Pero hay un modo en el que uno tiene ciertas expectativas respecto de la poesía y se tensa hacia el sentido, porque uno, en general hay como esto dice un crítico literario, Pozuelo y Bancos, dice, como que uno tiende a buscar en la poesía una mayor significación, ¿no? Estamos esperando que nos diga algo. Entonces esa es la misma actitud que yo les decía antes, ¿no? Como de me acerco, ¿no? Para que me digan algo interesante, porque me están por contar algo. Y eso se siente en el cuerpo, y de ese mismo modo también leemos poesía. Eh, Les decía a Cintia que la tercera cosa que se pone en juego, te recapitulo, es el cuerpo, ¿no? O sea, tenemos el oído, el sentido y el cuerpo, que es algo que se está empezando a estudiar más ahora, que es esta relación, cómo me relaciono yo corporalmente con el poema, cómo sostengo el libro, es como yo les decía recién, Ay, qué como lindo. cuando un amigo me está por contar algo interesante y yo ya sé que se viene la parte, ¡ah! Sí, Y me voy acercando así. Es ese modo, o sea, ir registrando los propios modos corporales, cómo se ponen los chicos si leemos en familia a la hora de leer, cómo se pone la voz, porque la voz también es cuerpo, ¿no? claro. Cómo se coloca la voz, cómo se respira, cómo se hacen las pausas, cómo se hacen los versos. Y para este punto, a mí me gusta muchísimo también pensarlo desde una poesía que quizás no sea medida, porque el tema con un soneto, ¿no? Es que por ahí, como ya tiene una musicalidad, es más fácil ir dándole la 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 Claro. la. En cambio, con los poemas de verso libre pasa otra cosa, y no son tan habituales en poesía para niños, pero No, yo no. recomiendo de cajón, vayan a este señor, a Juan Lima, un autor argentino que la rompe. El tipo es ilustrador, diseñador, artista gráfico, fotógrafo y poeta, y sus libros son todos libros álbum, que los hace todos Ay, él, porque él hace todo, arma una escultura con hojas, por ejemplo, en Botánica Poética es uno de sus libros, arma una escultura con hojas, le saca una foto y después lo diseña eso en la página junto con sus poemas. ay, qué Astronomía belleza. poética es otro para los chicos a los que les gusta la astronomía y que incluso tiene datos, o sea, en esto
querer, digamos, saltar al trampolín de la parte del conocimiento, tiene otro, o sea, todos sus poemarios, hay otro, Un día un gato, que es todo sobre gatos, hay otro sobre animales que se llama Un loro hablando solo, Ay, qué lindo. otro sobre objetos, El mercado de las pulgas, todos geniales, muy económicos además, de Editorial Caleidoscopio. Yo digo, Ah, yo los compro para regalar porque los amo y la gente los ama. Y son muy originales, no son para leer una sola vez. Quizás lees un día un poema y después volvés al día siguiente y le encontrás otra cosa. Consejo, leer siempre uno antes de que leerle a los claro, hijos, eso es como medio básico. sí, Lo sí, leo pero yo igual siempre está primero. bueno aclararlo. Sí, por más que lo hayan recomendado Cintia y Maru, ¿no? O sea, lo No, no, leo no, 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 primero tal cual. porque es muy importante y no solo o sea, para ver qué le saco yo, ¿no? Y para ver cómo lo voy a leer también, porque las mamás ahí nos transformamos un poco en actrices, pero Exacto. yo recomiendo mucho esto que me parece importantísimo. Primero el disfrute, ¿no? El arte primero es disfrute y el arte primero es contemplación y el arte primero es ocio. Y las mamás, primero Exactamente. somos seres humanos. Y Joseph Piper, ¿no? Piper habla mucho del tema del ocio y de cómo es tan importante para nuestra alma. Entonces digo, démonos un minuto para el ocio. Quizás para Exacto. mí, para Manu también, será escribir poemas. Quizá para otro es leer. Quizá para otro es sentarse a tomar mate mirando el cielo en medio de sus plantas o regar las plantas. Regar, tal Pero cual. cada uno tiene que tener su momento de contemplación que nutra el alma, aunque sean 5 o 10 minutos. La Y después huerta. eso se lo transmitimos a los hijos. No, porque si estamos todo el tiempo a 2:20, estamos todo el tiempo despertados y nunca paramos de estar no despertados en esa contemplación que es un trabajo interior, una procesión que pasa por dentro, que no vamos a llegar a buen puerto. O sea, yo puedo pensar el poema mientras cocino, pero después me siento. Exacto. Necesito 5, 10 minutos, Sí. eh, una hora, lo que puedan, lo que sea, cada uno sabe lo que le venga mejor, pero mi consejo es que lo procesen dentro primero, ¿no? Eso es mucho mejor. Esto que acaba de decir es oro, porque las mamás muchas veces vivimos a 220 y pensamos que podemos con todo. Y lo último que dejamos es a nosotras mismas. Entonces, si Sí, nosotras, que somos el corazón del hogar, no estamos ubicadas, después todo es un caos en el hogar. Entonces, es muy importante tener en cuenta eso. Y también saber identificar qué es para nosotros eso que nos descansa, que nos mantiene en un ocio, porque muchas veces hasta ni lo sabemos. Yo recién dije la huerta, porque yo, por ejemplo, pasan unos días sin poder estar con las manos literalmente metidas en la tierra y yo ya no sé para dónde disparar, o sea, estoy como mareada. También leer, obviamente, escuchar música, todo lo que quieran, pero andar en bicicleta incluso, pero yo ya me di cuenta que la huerta es ese momento en donde se despierta todo, ¿no? Y a sí, la vez se acalla todo, es mágico. muy Pero bueno. tómense ese tiempo para conocerse, para saber qué es lo que las despierta y a la vez las mantiene calladas y bueno, y quítenle un momento a algo, ¿no? A ver, que no pase, a veces, bueno, los días son medio complicados, pero por lo menos en la semana hasta hay que proyectarlo, así como en la agenda nos anotamos las obligaciones laborales, estas cosas también hay que anotarlas, Totalmente, planificarlas. sí, totalmente. Sí, sí. Es así, es que es parte también de conocer, bueno, quizás se da también con cierta madurez, pero parte de conocer los propios límites y de conocerse a Totalmente. uno mismo y de quizás darse cuenta algo que, digamos, digamos, nos referimos y vos te referiste también a ciertas cuestiones muy rescatables y muy buenas de educación de generaciones anteriores, pero creo que hay algo que uno por algo nacimos hoy y por algo agradecemos, digamos, el estar en el hoy, generaciones anteriores a la nuestra, lo veo digamos, en referentes familiares ya llegando a la ancianidad y demás, nunca se les enseñó a pasar el tiempo solos, a pasar el tiempo libre, a no Totalmente. estar haciendo algo, a no disfrutar Exacto. ese ocio contemplativo, y nunca se les enseñó
que estamos hechos para ser felices también. O sea, vamos a ir al cielo, tendemos hacia esa felicidad eterna. Entonces, ¿cómo podría Dios impedirnos tener un poco de esa felicidad en la tierra? Sí, Yo, la verdad que tengo eso por bandera y digo, lo que uno hace, lo hace para hacer las cosas bien y para ser feliz. Y porque ser feliz, porque hacer las cosas bien nos hace felices. Y ser exacto, felices nos ayuda a hacer las cosas mejor. Me parece que es exactamente. algo como fundamental. Y la verdad que a mí el arte me hace muy feliz, así que quiero Sí, poder compartir eso también. y que los chicos nos están continuamente observándonos y nos toman como ejemplo. Entonces, si nosotros les mostramos que todo es a 220 y todo es un caos y todo tiene que ser a locas y a tontas, entonces, bueno, perdón, a tontas y a locas, bueno, ellos después van a terminar viviendo así, ¿no? Entonces, prestar mucha atención a eso. Hoy justo hablaba con una amiga que, ¿no? Que a veces uno, por lo menos yo que tiendo a la actividad, eh, me, 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 me suelo subir muy rápido a caballos y decir, sí, sí, esto lo puedo hacer, esto lo voy a hacer porque es bueno, y realmente son cosas buenas, pero después uno se siente y dice, no, esto no es ahora, no es por acá, y hay que también aprender a decir no. Bueno, minutito que otra vez tengo un corte, ¿eh? Sí, sí. Minutito. ¿Querés que lea un poema mientras? Dale, genial. ¿Te parece si les leo un poemita? Yo te iba a Bueno, pedir eso, sí, eh, sí podemos, porque ya estamos casi por cerrar y quería escucharte. dale, Ahí está, ya está, sí me quedo. ok. Ahí está, sí, ¿Querés alguno en contéstame. particular? Mira, yo amé todos, elegí con luz no despertada porque me parece que es el que resume ese viaje que yo te decía que me hiciste hacer, pero no, elegílo vos, elegílo vos. Bueno, ¿Con cuál te sentís vamos. que... Yo creo que para mí uno de los más representativos es la culminación del viaje. Les voy a spoilear el final, pero creo que si verdaderamente quieren leer el libro, todos los poemas tienden a este. El último poema del libro se titula Pequeño como este niño y tiene un epígrafe de Azorín que dice, vivir es ver volver todo un retorno perdurable. Azorín. Y aquí va mi pequeño aporte. Que la infancia no sea solo un recuerdo de lejanía que nos pesa, algún adornito roto que quedó en una repisa como al descuido, que no sea apenas una foto de nuestra gloria tierna y despeinada, o un aroma a calecita aceitoso y rotundo, espesado en la memoria por los años y con sabor a luz de domingo. Que la infancia se nos duerma al lado cada noche, acurrucada como un cuento, que de día nos tome las manitos de sorpresa, que nos viva, nos respire, nos susurre, nos pinte de futuro y embandere nuestras cosas de adulto, nuestras cosas, ese archivo, esa notebook, ese smartphone, esa dieta, con los colores de quien sabe volver para vivir lo eterno. A mí Qué me gusta mucho ese belleza. libro. Muchísimas gracias, es una Bueno, belleza. espero que Es les una guste también. belleza. Sí, sí, sí. Gracias. Para cerrar, creo que fue excelente. Fue excelente. Muchísimas gracias. Ya estamos Muchas gracias. en la hora. No sé si querés compartirnos algo más, cerrar con algo más de poesía. Yo creo que los aportes que nos diste fueron riquísimos. Ahora, después, yo creo que no va a haber ningún problema con el vivo, pero igualmente lo voy a poner debajo en la descripción para que todos lo tengan. Pero bueno, muchísimas gracias, mucha generosidad de tu parte y yo lo disfruté. A mí se me pasó volando. No sé qué piensan acá Totalmente. los que estuvieron presentes, si quieren hacer alguna pregunta, pero la verdad que fue un momento de, nada, de abrir el alma, de disfrute. Así que, bueno, acá Fue una están dando las hermosa charla. gracias. Sí, y espero que se Bueno, repita en muchas algún gracias momento. por el espacio. Sí, bueno, gracias por el espacio. Yo creo que sí, que la pasé muy bien. Cualquiera que quiera seguirme en mi Instagram, Eso, adelante, porque compartimos ahí reflexiones y cositas. Y también, bueno, para conseguir el libro ya saben que es muy fácil. De todos modos lo encuentran sencillamente también en mi feed. Eso, así que, bueno, sí. ojalá que podamos encontrarnos de nuevo entre los versos.
Y viva la poesía. Viva la poesía, @ con luz no despertada, igual la vamos a dejar ahí otra vez no solo en historia, sino también en la descripción, y yo se los recomiendo, o sea, hace muchísimo que no leo así un libro de poemas no sé, volviste a leer este último y se me volvió a poner la piel de gallina como cuando lo leí por primera vez, así que gracias, y viva la poesía. Te mando un beso. Ahí Ahí está, sí. Muy bien. La ilustración es de Clarita Doval, no me quería olvidar de decirles, una grosa ilustradora, así que bueno, vamos con eso, que tiene mucho amor. Sí, hace muchísimos años que no veo a su familia y también las conozco, así que los aprecio muchísimo, así que me encantó poder encontrar también su arte en tu libro. Así que bueno, ¡Qué bueno! Sí. Te mando un beso enorme. Muchas gracias a todos los que se conectaron hoy un lunes en este horario. Y bueno, y queda al vivo para que lo disfruten después y lo puedan volver a escuchar y tomar nota y con más atención. Así que bueno, nos vemos la próxima y gracias. Y cerramos así la semana de la lectura en voz alta. Un lujo. Un beso grande. Gracias. Adiós. Buenas noches.